Me parece que estas cosas hay que empezarlas dando las gracias. Dando las gracias a esta legión de amigos, de familias, hasta de profesores, que esto ya es lo último. Presentar una novela con un profe tuyo. Esto ya no se puede caer más bajo. Qué infamia. Naturalmente también agradecer a Laura que me haya invitado a presentar su primer retoño, ¿no? Que esto son palabras mayores. Esto no es una cosa cualquiera. Es un sueño hecho realidad, de alguna manera. Muy importante para ella y muy importante para mí, naturalmente, porque me siento un legítimo orgullo, aunque yo no tengo nada que ver con la novela. Aviso, el mérito es todo suyo por pensar en mí para presentar esta novela, ¿no? Una novela que, después de leerla, uno llega al convencimiento de que será la primera de muchas, seguro, y el comienzo de una, yo creo, fértil, rica y exitosa, espero, carrera como escritora, ¿no? como escribidora. Yo no quería soltar un rollo muy académico, a pesar de que soy el profe, no quería soltar un rollo muy académico, pero claro, hay que decir algunas cosas. Entonces, si nos centramos exclusivamente ya en la novela está articulada como un tríptico, ¿no? Como ese alma, razón y sentimientos que trata de reflejar en buena medida la complejidad de todos y cada uno de nosotros, del ser humano. Es también, y esto me interesa mucho, es una de las cosas que más me interesa de la novela, un fresco de la sociedad española contemporánea. Un poco al modo de lo que Galdós hizo con las novelas contemporáneas, ¿no? Incluso hasta con los episodios nacionales. Y si cerramos todavía más el foco, es un fresco de la juventud española de hoy, o al menos de una parte muy importante de la juventud española de hoy. A mí no me cabe ninguna duda que de la misma manera que los historiadores hoy tiran de las novelas de Galdós para estudiar cómo éramos en el siglo XIX, cómo vestíamos, qué comíamos, cómo nos amábamos, etcétera, 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 no es descartable que dentro de 100 años alguien abra un librito titulado Ataraxia y diga, ya cómo era la juventud en el 21, comienzos del 21. Eso por un lado. Desde el punto de vista, si se quiere, ideológico, tomando ideológico en un sentido amplio, la voz que narra es una voz extraordinariamente comprometida, ¿no? Con todas las luchas, que son la columna de un nuevo mundo que todos, o casi todos, hay que decir algunos, ¿no? Nos damos cuenta de que están haciendo lentamente, a veces dolorosamente, pero cuyo alumbramiento es ya inexorable. En esas luchas está, como habéis visto en el book trailer, el feminismo, la diversidad sexual, la homofobia, la transfobia, la ecología, la precariedad laboral, la inmigración, la trata de blancas, el aborto, la violencia de género. Todos estos que son temas centrales, capitales del mundo en el que vivimos. Y no hay más que encender la televisión, abrir un diario, conectarse a las noticias para darse cuenta que en realidad estamos ante una radiografía de los temas centrales de nuestro mundo. También llamó la atención, para ser una primera novela, lo ricos que son los personajes, lo complejos. Es decir, podría parecer que estamos en muchos casos ante estereotipos, pero en realidad la novela se construye sobre personajes extraordinariamente diversos, ¿no? Todos ellos y todas ellas arrastran, también hay que decirlo, traumas y violencias, secuestros, violaciones, padres violentos, que sitúan el eje psicológico, casi podríamos decir, de la salud mental, ¿verdad? Otra vez la modernidad, ¿verdad? Otra vez los periódicos, en el centro de su propia vivencia. Si hay algo obvio cuando leemos Ataraxia es que la figura central es la de la mujer. Las protagonistas prácticamente todas son mujeres y los conflictos que viven, sin ser exclusivos de ellas, sí que tienen una naturaleza eminentemente femenina en la mayoría de los casos. La violencia contra las mujeres es la gasolina que alimenta el conflicto narrativo, una violencia que es física, pero también psicológica, sexual, laboral, legal, etcétera, etcétera, y la lucha aparejada por una sociedad más igualitaria, más justa. En todos esos planos son los que mueven a los personajes. Eso ocupa un lugar consciente, central en las vidas de los personajes. Ellos son conscientes de que esa lucha es un elemento
que va con ellos, a la que no pueden renunciar porque no tienen otra opción, no tienen otra salida, otra posibilidad. Y en esa lucha es muy relevante la pérdida del miedo y la toma de conciencia. La toma de conciencia, entendida esta, no solo en el concepto casi clásico del marxismo, ¿no?, de conciencia de clase, sino más bien de conciencia de género, ¿no?, que digamos, no sé si es una variante o es realmente una nueva conciencia, ¿no? Está directamente esta lucha, digo, implicada con los acontecimientos sociales de la última década. Muchos de ellos son muy reconocibles en la novela, en particular con las luchas feministas que han ocupado un lugar central o primer plano en nuestra dialéctica política y social. Aunque el relato toma la tercera persona como perspectiva, no es difícil vislumbrar, evidentemente, apuntes biográficos o autobiográficos, ¿no? Hay mujeres, estudiantes, está Madrid, en fin, ¿qué os voy a decir? Entonces, sin embargo, esto que podría parecer una rémora, un pecado de la narración, un tópico casi de cualquier ópera prima, en realidad es lo habitual en los escritores y en los escribidores. Rara vez escribimos de algo que no sea nosotros mismos. Le podemos poner los disfraces que nos parezcan más adecuados, situarlos en la época que queramos, pero en el fondo no estamos más que hablando de nosotros mismos, ¿no? El eterno ego de los creadores. Reseñable también el papel y la importancia que juega la sexualidad en el relato. La búsqueda, el descubrimiento del placer, el anhelo de la libertad, la felicidad de los cuerpos, está tan presente que en muchas páginas la novela se torna claramente erótica, no pornográfica, pero sí erótica. Pero también a esa sexualidad se une la confusión, el dolor, el miedo, como es propio entre jóvenes que están aún en un proceso de construcción de su propia personalidad, el ensayo-error en sus vivencias cotidianas, la aceptación de la propia singularidad, tan difícil a veces, y como no podía ser de otra manera, el amor. A menudo unido a la pasión, pero con su propio territorio. Un universo donde se levantan todas las grandezas del humano, la entrega, la empatía, el compromiso, pero también las dudas, los miedos, los celos, el dolor de la ruptura. En ese territorio fronterizo de las pasiones, la autora apuesta de nuevo por la libertad, por la capacidad de querer a quien se quiera, a cuantos se desee, como se quiera. Esa libertad se traslada a la arquitectura narrativa con saltos permanentes en el espacio y en el tiempo, Madrid, Murcia, Nigeria, con intervalos que van de 2010 a 2022, y en el que, a pesar de todo, Madrid es el escenario central del relato, como metáfora del universo propio que implica una gran ciudad y que va a configurar una novela esencialmente urbana. También tiene importancia el azar en el texto. Multitud de ejemplos certifican que a pesar de todos nuestros esfuerzos por llevar el timón de nuestra vida, esta a veces juega sus propias cartas y decide a lo que hemos llamado el destino, la fortuna, el azar, la casualidad. El final de la obra, huyendo de los fatalismos propios de los autores noveles, revela un optimismo patológico de la autora y también la esperanza cierta de que otro mundo es posible y depende esencialmente de todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Ese universo se construirá respetando los derechos de las minorías, incluyéndolas, normalizándolas, naturalizando una sociedad que se construye sobre la libertad individual. En ese optimismo patológico me incluyo cuando expreso mi deseo de lo mejor para la autora, mi querida Laura, y para la novela, esta ataraxia que nos deja tan buen sabor de boca cuando cerramos la última página que dan ganas de comenzar a leerla de nuevo. Si aún no lo han hecho, no lo piensen más, no lo dejen pasar o se arrepentirán. Te voy a dar un abrazo. Lo siento, soy una persona muy cariñosa. Bien, bueno, pues muchísimas gracias, Juanmi. Como siempre, escucharte es un placer. Yo ya le dije el otro día que quería volver a sus clases. Me dijo que no interese, ¿no? Gracias también a todas y a todos, a pesar de que Juanmi ya lo haya dicho, por estar aquí hoy. Sé que son
qué etapas difíciles, tenemos el fin de año a la vuelta de la esquina, hay muchos preparativos por delante, pero para mí significa mucho estar rodeada de gente tan querida en un día tan importante como hoy, así que gracias. Gracias también a IBIUM por prestarme la oportunidad de hacer aquí la presentación hoy. Una de las razones por las que todavía no lo había hecho era porque no tenía el espacio, así que gracias de verdad. Y así para iniciar un poco me voy a presentar, aunque la mayoría ya me conozcáis, creo que es importante también para conocer un poco por qué he decidido escribir esta obra. Soy Laura, tengo 19 años y estudio periodismo y comunicación audiovisual. Y soy de las que piensa que las artes pueden cambiar el mundo. No sé si soy simplemente ridícula o soñadora, pero quiero dedicarme al cine y con ello y con las producciones que haga poder cambiar cierta parte de cómo está construida la sociedad, vamos a decirlo, ¿no? Y también esto es lo que he hecho con Ataraxia, reflejar un poco esa llama que crepitaba dentro de mí y que no sabía cómo salir para expresar todo lo que me frustraba, me enfadaba de la sociedad y poder, pues como bien ha dicho Juanmi, terminarlo de una forma un poco optimista para decir que se puede, que el cambio es posible y que ya ha empezado. Como él ha hablado del cuerpo de la novela, yo me gustaría explicar un poco el inicio. Ataraxia no nació como una novela, nació como un cuento que le conté a mi hermana Sofi, aquí presente, una noche que no podía dormir. Era una historia de dos chicos que llegaban a una biblioteca y se enamoraban, fin, y ahí se iba a quedar. Pero no se quedó ahí, porque mi cabeza, dándole vueltas y con todo lo que me gusta escribir, dijo: ¿y si haces una novela? Ya que siempre has querido escribir una. Y me puse a ello, pero escribí 3 capítulos y lo dejé. Es que escribir es muy difícil, aunque digan que no. Y después de un año la volví a retomar y me di cuenta de que eso no era lo que yo quería transmitir. Que yo quería hablar de lo que tenía dentro y de lo que nadie iba a escuchar si no lo reflejaba escrito. Y así nació Ataraxia, como un reflejo de todo lo que ya ha estado diciendo Juanmi, una lucha social continua contra el sistema y una representación de aquellas minorías a las que le falta representación. Me gustaría leer un fragmento de un capítulo que creo que refleja muy bien no solo esa esencia feminista que se ve en todas las páginas, sino también ese debate moral que tienen todas las protagonistas de la historia y con la que todas nos podemos sentir identificadas, porque refleja esa culpa, esa presión que nos ejerce el juicio ajeno, etc. Así que voy a coger el libro. ¿Qué es este? A ver si me apaño con el micro. Vale. Había tomado la decisión de abortar nada más saber que estaba embarazada. No quería tener un bebé fruto de los abusos de un hombre cruel y sin escrúpulos. Pero, aunque sabía que estaba en su derecho, había algo dentro de ella que la hacía sentir muy culpable. Que le estaba fallando a alguien, aunque no sabía muy bien a quién. Pero tenía una voz en su cabeza que no paraba de gritarle que no estaba haciendo lo correcto. Posiblemente surgiera por la inseguridad que genera la falta de apoyo social a las mujeres que se encuentran en esta situación. O por el miedo al que dirán las personas de su entorno. Precisamente por eso había decidido ir sola y no avisar a nadie. Ni siquiera a su madre, a quien siempre se lo contaba todo. El solo imaginar la decepción en su cara le llenaba de vergüenza. Así que ahí estaba, sola, temblando de nervios y al borde de una taquicardia. Si ya es difícil afrontar esa situación, todavía resulta mucho más duro cuando lo haces sin apoyo. Brianna no estaba del todo convencida de cómo quería hacer aquello, pero sí tenía claro que no quería tener ese bebé. Perdón. Salió de la clínica con un regusto amargo en la boca. Pudo ser por el caramelo de café que le ofreció la enfermera o simplemente por la sensación de culpabilidad que invadía, que seguía invadiendo su cuerpo. Pero vamos a ver, tía, estás tonta, que no has hecho nada malo, ¿vale? Nada malo. Se repetía una y otra vez en su cabeza para intentar autoconvencerse. Pero en realidad no es raro, ¿no?, que se sintiera así. No es raro que una mujer sienta que está cometiendo un delito cuando se trata de defender sus derechos. No es raro porque desde el inicio de la humanidad todo lo que nos da libertad es traducido a pecado. Ser, amar y vivir acorde a nuestros deseos siempre ha supuesto una amenaza para las bases del sistema. Por eso no es raro que una mujer que acaba de abortar se sienta la peor persona del mundo, y no una mujer libre que únicamente está haciendo uso de su derecho a decidir sobre su cuerpo. Porque abortar, por mucho que digan las malas lenguas, no es una decisión fácil para nadie. Es una puta mierda. Una gran y putísima mierda. Muchas gracias.